saludamos ya con nuestra primera invitada, lo habíamos anticipado. Está ya con nosotros en nuestros estudios la legisladora de la Revolución Ciudadana, Jairén Noriega, una de las legisladoras más jóvenes que tiene la República y que siempre ha estado involucrada en la lucha por los derechos de las mujeres. Pero antes de hablar de este tema, yo sí quisiera su opinión respecto a la situación política y jurídica que está atravesando el país, todo desatado tras este episodio, digo un nuevo episodio porque la crisis de la función judicial ya tiene larga data, este episodio del caso Purga. Hay jueces detenidos, jueces que están siendo procesados, vínculos aparentemente de políticos en la justicia, algo que tampoco es nuevo, y ahora esta especie de dimes y diretes entre dirigentes políticos y las personas que están relacionadas con la función judicial, y esta ratificación por parte, por ejemplo, del exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano de que no van a apoyar el juicio político a la fiscal del estado, Diana Salazar. Bueno, muy buenos días, Alexis, Licenia, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, creo que estos últimos casos, ¿no? Como escándalos de corrupción, de intromisión en la justicia, de una serie de temas lamentables, da cuenta al menos de dos cosas, ¿no? Por un lado, de que hay un sistema judicial que tiene que ser reformado, es decir, no es posible que haya jueces que estén emitiendo, digamos, medidas sustitutivas a narcotraficantes, a personas que le han hecho muchísimo daño a este país. No es posible que la justicia esté permeada también por organizaciones de la economía criminal. No es posible que la política también esté permeada, digamos, haya llegado, ¿no? Los tentáculos del narcotráfico, como ya lo hemos visto en México, en Colombia, ¿no? No es posible la reproducción de la economía criminal sin que el Estado también esté presente y estratégicamente también ausente en ciertos espacios, ¿no? El desmantelamiento del Estado hace posible, no crea las condiciones de posibilidad para que el narcotráfico, la economía criminal se expanda. Pero por otro lado, y yo creo que aquí sí hay que ser sumamente categóricos, y es que en ambos casos estamos viendo a una justicia a la carta, a una fiscal parcializada, a una fiscal que no investiga de forma objetiva, porque existen a la cola una serie de casos que deberían ser investigados. El caso Gran Padrino no es un caso menor. De hecho, el juicio político, las razones por las cuales el señor expresidente Guillermo Lasso fue llevado a juicio político, fue una noticia que dio la vuelta al mundo, y solo aquí en Ecuador parecía normal que el operador político del señor Guillermo Lasso, que era su cuñado, tenga vínculos con la mafia albanesa. O sea, eso es una cosa que es inconcebible. Si nos vamos a también lo que fue INA Papers, ¿no? En el caso del expresidente Lenín Moreno. Entonces nos damos cuenta, el caso narcogenerales también, que la señora fiscal no ha investigado. Ahora mismo el caso Madrina, ¿no? La señora Tania Varela también aparentemente estaría involucrada en esta red que tiene vínculos aparentemente con la economía criminal, y de eso no se dice absolutamente nada, ¿no? También parece que la señora Salazar actúa mucho en función de, bueno, ¿cómo enfrento yo este posible juicio político que se va a llevar a cabo en la Asamblea Nacional? Y yo lo escuchaba Alexis en su comentario de hace unos minutos, y parecería, ¿no?, que finalmente el Partido Social Cristiano podría estar cediendo a las presiones, ¿no?, de la señora Diana Salazar al momento de que el juicio político llegue al pleno de la Asamblea Nacional. O sea, creo que ya se dio, asambleísta. Ya lo de Neboda ayer fue, y yo le iba a preguntar eso también, ¿cuál es su reacción con respecto del video de ayer y las declaraciones de Neboda ayer? Creo que ya las cartas están echadas, el juicio político está caído. Es lamentable porque la señora Salazar, no solamente por cómo ha actuado de forma parcializada con la justicia, sino también si nos vamos a otros ámbitos. Yo les voy a poner un ejemplo. La semana pasada estuvieron distintos actores, Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, MIES, en la mesa de educación de la Comisión de Educación, porque nosotros estamos llevando a cabo un proceso de fiscalización en casos de niños, niñas y adolescentes que han sido violentados sexualmente en el ámbito escolar. Estuvieron todas las autoridades sentadas, fue una sesión que era entre las 2 y duró hasta casi las 9 de la noche. La única autoridad que en esa mesa no estuvo presente fue la señora fiscal Diana Salazar. Incluso el Consejo de la Judicatura no entendía por qué existía más de un 90% de archivo en causas de violencia sexual contra
contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. Es indolente el trabajo de la señora Salazar, que claramente se ha dedicado a perseguir y no a buscar justicia para aquellos que son los más vulnerables, las mujeres entre ellas. Pero en contrapartida, yo coincido plenamente con usted. Fíjese el rol de la Fiscalía, por ejemplo, en el caso del SEC. O sea, es la Fiscalía la que les alerta a los jóvenes estos de que se hagan la prueba de ADN y es la que les dice, vean, mejor vuelen, ¿no? Y así muchos otros casos en donde lo de Fiscalía en el tema de las pruebas PCR y los relatos que ha hecho Linda Guamán son escandalosos. O sea, no puede ser posible que la justicia esté manejada de esa manera. Yo coincido plenamente con usted, asambleísta. Pero fíjese, en contrapartida y en estos días, parecería además que hay como una suerte de libreto, o sea, que alguien les dice a los medios, empezó Ecuavisa con un reportaje que es una oda, ¿no? Hablan de la blusa con los estampados de Snoopy, o sea, no, es vergonzoso. Es vergonzoso, lo del periodismo es vergonzoso, pero no es solo Ecuavisa, son ahora mismo un montón de medios de comunicación más que están casi ya elevándole a la señora fiscal a la categoría de heroína nacional. Sí, no, es vergonzoso y además es un fenómeno que no solamente ocurre en Ecuador, sino en América Latina, digamos, los medios de comunicación cumplen o juegan más bien un rol de actor político. Un actor político que incluso intenta dirimir en temas de justicia o que incluso ya sentencian en sus titulares antes de que los procesos judiciales se lleven a cabo, y eso le hace un tremendo daño no solamente a las personas que están involucradas, ¿no?, que la prensa intenta involucrar en casos de corrupción a nivel personal, sino que también es un duro golpe a la democracia, porque finalmente si nosotros no tenemos una prensa que intente informar de la forma más objetiva posible, que intente al menos colocar los hechos como son, digamos, en la información, más una justicia que se dedica a perseguir y no para lo que realmente debería estar, digamos, ocupada, ¿no?, que es efectivamente generar verdad, justicia, reparación para las víctimas de todo tipo. Entonces es una grave afección a la democracia. De hecho, también nosotros desde la Asamblea Nacional hemos venido trabajando ya varios años junto a Madres Coraje, que es una organización de madres que son mujeres víctimas de femicidio, y claro, las demandas que ellas tienen respecto a el rol que tiene la Fiscalía es nefasto, porque dice, bueno, el fiscal no me atiende, no puedo ver en qué está mi caso, porque los fiscales, digamos, incluso por un tema de falta de presupuesto también, no están haciendo bien su trabajo, y eso finalmente es responsabilidad política de quien está a la cabeza de esta función del Estado, que es la señora Diana Salazar. Ahora, con todos estos antecedentes, asambleísta, ¿vale la pena insistir en un proceso de esa naturaleza? Me refiero al juicio político contra la fiscal, tomando en cuenta que evidentemente no hay los votos, por un lado, y por otro, ayer el presidente de la República nuevamente ratificó su respaldo a la señora fiscal. Y además, como lo decía Alexis, se genera esta campaña mediática a favor de la señora fiscal. Es como nadar contra corriente, les genera un desgaste político. ¿Van a insistir con eso? Bueno, el juicio político ya está presentado, lo hizo mi compañera Gisela Garzón. En este momento queda, iniciar, ¿no es cierto?, con todo el proceso de pruebas de cargo y de descargo. Y a mí sí me parece una cosa importante que este pleno llegue a la Asamblea Nacional, para que finalmente la gente sea la que se dé cuenta quiénes estamos a favor de que exista que tengamos a la cabeza de la Fiscalía General del Estado a gente mucho más proba y mucho más capaz de realmente encargarse de generar justicia en este país, y quienes por miedo, como aparentemente sucede con el Partido Social Cristiano, decidan no dar sus votos a que una señora que claramente existen las evidencias, y eso es algo que se va a probar en el juicio político, pero como les digo, 90% de casos archivados por Fiscalía relacionados a violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. Eso para mí ya no tendrían que darme otra prueba de que la señora claramente no está haciendo su trabajo. Pruebas hay de sobra, y eso es lo que vamos a ver en el juicio político. Desde otro punto de vista, legisladora, hay casos que son mucho más mediáticos que los que usted acaba de señalar, que nos deberían preocupar igual o más.
el caso Purga, el caso Metástasis, son los casos que están en la gran prensa, son los casos que a un país inmediatista como es el nuestro le interesan. Es el caso del escándalo, de los allanamientos, de los grandes personajes que han sido encarcelados, de Terán, de Muentes ahora. Y son esos casos los que aplaude la gran prensa y son esos casos de los que habla la opinión pública en el país. Entonces, como están esos casos en boga y son parte de la coyuntura, dicen, ¿qué gran fiscal es la que tenemos? Y yo coincido en buena medida con lo que decía ayer Ramiro Aguilar, que como somos un país que nos dejamos arrastrar por la coyunturitis e inmediatista, ahora mismo quien parecería que tiene la sartén por el mango es la fiscal, y no ustedes ni el Partido Social Cristiano. Entonces, es pelear contracorriente. ¿Por qué no evitar que la señora se siga victimizando y que los medios, con ese blindaje mediático que le dan, la victimicen y les pongan a ustedes como los perversos que persiguen a la heroína fiscal que hace todo por luchar por la justicia? Ahora ya es precandidata presidencial para algunos medios de comunicación. Es contracorriente lo que están haciendo, asambleístas. Sí, la verdad es que a veces en este país los actos de mayor sentido común o los que buscan defender principios son actos que son contracorriente. Yo creo que ahí más bien lo que nos queda a las organizaciones políticas que realmente creemos que este país merece una justicia de verdad y que merece un fiscal que realmente haga su trabajo, es generar contracultura, es generar una comunicación alternativa alrededor de lo que realmente no está haciendo la señora Salazar. Ya ni siquiera estoy hablando de estos casos que, como te decía Alexis, de los niños que se encuentran en absoluto estado de indefensión, sino también, bueno, pensemos qué ha pasado con el caso Gran Padrino. O sea, estábamos hablando de un presidente que tenía un operador político que era su cuñado, que tenía vínculos con la mafia albanesa. O sea, ese tipo de cosas no pueden solamente pasar como algo coyuntural. Sabemos que además el presidente Guillermo Lasso disolvió la asamblea para salvarse del juicio político, cosa que en una democracia que funcione no debería suceder, pero sucedió. Y eso es algo que acaba de pasar el año pasado y estamos en elecciones, bueno, estamos en este periodo extraordinario por ese suceso político que no es menor, así que sí es importante, además, y felicito la labor que hace siempre Radio Pichincha, y es intentar encontrar otros relatos a esos que intenta instaurar la prensa hegemónica, que son relatos, además, de una profunda impunidad frente a actores políticos, porque esos medios de comunicación juegan también como actores políticos. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos, estamos conversando con la legisladora Jairén Noriega. Bueno, cambiamos de tema, vamos a cosas más agradables, no sé si son realmente más agradables, pero en general la conmemoración sí tiene un significado muy grande y es recordar el Día Internacional de la Mujer. ¿En qué estado le encuentra al Ecuador esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer? ¿Se han cumplido algunas de las ofertas de campaña que hizo el entonces candidato ahora presidente? Por ejemplo, esto del bono para las madres, por ejemplo, de las guarderías para que las mujeres puedan trabajar con tranquilidad, dejando a sus hijos a buen recaudo, del desayuno escolar para los hijos de estas mujeres trabajadoras, etcétera. ¿Y en qué situación le encuentra a la mujer esta conmemoración desde su lógica, desde su punto de vista? Bueno, llegamos a un 8 de marzo nuevamente ya con un mapa de femicidios escalofriante, 321 mujeres que fueron asesinadas a término del año 2023 y un Estado que no logra responder y no logra prevenir estos femicidios, ¿no? Recordemos que los femicidios por lo general son muertes violentas de mujeres que pudieron haber sido prevenidos porque muchas de ellas previamente denunciaron frente a la justicia abuso, violencia psicológica, física, violaciones, y muchas de ellas mueren incluso con boletas de auxilio en sus carteras. Eso es una cosa que da cuenta de que el Estado supo de esta amenaza, supo del riesgo en el que se encontraba la vida de las mujeres y a pesar de eso no hizo absolutamente nada. De vuelta, Fiscalía, el Consejo de la Judicatura son los espacios donde debería existir una justicia especializada con perspectiva de género que nos permita de una u otra forma
forma proteger la vida de las mujeres y con la vida de las mujeres proteger la vida también de los hijos e hijas de estas mujeres, y sin embargo eso no sucede. A pesar de ello, bueno, también el señor Daniel Noboa redujo el presupuesto para el Ministerio de la Mujer, si no estoy mal, en más o menos 4 millones, pero a pesar de eso, y yo creo que siempre lo que se hace mal hay que fiscalizar y hay que denunciar, pero lo que se hace bien también es digno de reconocer. Y en ese sentido, el día de ayer yo participé de la firma del decreto que convierte en servicios esenciales a los centros y a las casas de acogida. Esto es una demanda que las compañeras la han venido planteando a distintos gobiernos, a los 2 últimos en particular. Desde la Asamblea Nacional nosotros de hecho veníamos apoyando esta exigencia para garantizar recursos a estos espacios que son fundamentales para proteger la vida de las mujeres. Si hay un mecanismo de prevención de femicidios, son los centros y las casas de acogida, porque son espacios a los cuales las mujeres acuden cuando sienten que su vida está en riesgo, porque conviven con su agresor, y cuando ellas sienten que bueno, que ya no puedo más y tengo que salir de aquí o me van a matar literalmente, entonces buscan ayuda, y son estos centros y estas casas quienes las acogen, ¿no? Desde diciembre del año 2021, primero cuando yo era asambleísta alterna y luego como asambleísta principal, hemos venido fiscalizando la entrega de recursos, y yo, sin mentirles, todos los años, 2021, 2022 y 2023, digamos, hubo problemas en la entrega de estos recursos. Prácticamente las compañeras tenían que mendigar que se les entregue recursos para que no cierren estos centros, que tenían a mujeres viviendo, ¿no es cierto?, dentro de estas casas, porque tuvieron que salir huyendo de sus hogares, huyendo del femicida, ¿no?, del potencial femicida. Entonces, estamos hablando de que estos espacios que previenen femicidios, a día de hoy, gracias a la lucha de las compañeras de muchísimos años, a día de hoy ya cuentan con la categoría de servicios esenciales, que garantiza básicamente que no se les pueda recortar recursos, y que además, como tienen un funcionamiento 24/7, que esos recursos, la entrega de esos recursos no se detenga, porque ellas atienden 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. Entonces, eso me parece que es una demanda que ha sido acogida por este gobierno. Sin embargo, también el señor Daniel Noboa el día de ayer se comprometió a aumentar el presupuesto para que los servicios se aumenten. No todas las provincias cuentan con centros y con casas de acogida. De hecho, Galápagos, por ejemplo, se han reportado casos de violencia de niñas, por ejemplo, que han sido víctimas de trata y que no han tenido un espacio seguro en el cual, bueno, restablecer su proyecto de vida, y la distancia no las ha permitido salir de sus círculos de violencia, y bueno, están en absoluta desprotección. Así que le tomamos la palabra al presidente Noboa de aumentar el presupuesto para estos servicios, y desde la Asamblea Nacional también seguiremos trabajando en ello. Me deja loco con esto último que dice legisladora, porque entiendo que en Galápagos hay un problema muy grave, muy severo de violencia intrafamiliar. No sé si usted tiene, digamos, ahí datos, cifras de cómo está la cosa en Galápagos, pero entiendo que en las islas el problema es muy, muy grave. Sí, a ver, yo tenía entendido que más que problemas de violencia intrafamiliar, digamos, había graves casos de trata de personas, de niñas, sobre todo de niñas, de mujeres para prostitución. Entonces, el que no exista ahí mismo, digamos, la presencia del Estado, presencia de sociedad civil acompañada del Estado, con financiamiento del Estado, genera un estado de desprotección. Si nosotros miramos también la región amazónica, de acuerdo con datos de Fundación Aldea, es la región que más incidencia de violencia tiene. Si nosotros ponderamos, ¿no es cierto?, la cantidad de habitantes que existe con el reporte de casos, es más que el promedio nacional. Y precisamente en esta región, si no estoy mal, en el año 2022, una de las pocas casas que existía en la región amazónica tuvo que cerrar, porque el proceso para que el Estado entregue recursos, que además, ojo, que no entrega el 100%, es decir, las casas y los centros de acogida buscan recursos de muchos espacios, de cooperación internacional, incluso fondos que son provenientes de autogestión, y el Estado les provee una parte, y a pesar de que solamente les provee una parte, en el año, si no estoy mal, en el año 2022, esta casa tuvo que cerrar porque el proceso se volvió tan difícil de cumplir los requisitos, y esta casa, bueno, tuvo que cerrar, y con ella muchas mujeres quedaron en estado de desprotección. Así que, insisto, la firma de este decreto es importante
importante, me parece que es un paso, pero es un paso de los muchos que deberíamos dar y que además estamos bastante atrasados y atrasadas. Pero nosotros, este decreto le garantiza a las casas de acogida la entrega de recursos permanentes. Sí, pero la continuidad. ¿cómo se van a financiar si vemos que, por ejemplo, ayer se entregaron recursos a varios alcaldes en la provincia de Navabi, convenios con el Banco del Estado, y aparentemente son los mismos que entregó en su momento Lazo? Entonces no sabemos si es que son fondos nuevos, si es que están financiados, si hay los recursos realmente contantes y sonantes para financiar a estas instancias. Bueno, ahí lo que nosotros nos queda como Asamblea Nacional es fiscalizar que en efecto ese decreto se cumpla, y de hecho fue un mensaje que yo le di a la ministra. Le dije, bueno, ministra, yo le felicito porque en su gestión usted ha logrado que se firme este decreto, que había sido una exigencia en el gobierno de Lenín Moreno, en el gobierno de Guillermo Lazo. Ambos se comprometieron, ninguno lo cumplió. Le felicito, ministra, que usted lo haya logrado. Sin embargo, bueno, nosotros obviamente desde nuestro rol de fiscalización vamos a en efecto mirar que este decreto se cumpla y se entreguen y se garanticen los recursos, que es un poco el fin de este decreto, ¿no? Pero bueno, como les digo, es un paso. Además estamos bastante atrás en lo que debería ser un país libre para nosotras las mujeres, libre para las niñas, las mujeres en este país. Me parece también que el reto grande que tenemos es que los gobiernos locales asuman con responsabilidad lo que exige la norma de ley de prevención y erradicación de violencia de género. Existen gobiernos como el gobierno de la prefectura de Pichincha. De hecho, en unas horas voy a participar de la inauguración, ustedes me corregirán, creo que es el séptimo, el noveno Centro de Protección Integral para Mujeres en Rumiñahui, cosa que me parece espectacular, increíble que por fin haya gobiernos locales que se ocupen de los problemas de la violencia que nos aqueja a nosotras las mujeres. Entiendo que en Imbabura también, a la cabeza de la viceprefecta Paulina Bercutere, también se están abriendo servicios de protección integral, pero creo que tiene que ser además, ya con estas experiencias, un trabajo conjunto de una red de alcaldías, de la red de municipalidades, a través de Congope, de Conagopare, que son estos espacios donde se aglutinan los gobiernos locales, que se haga un esfuerzo porque en cooperación, digamos, con el Estado central, se puedan abrir nuevos centros y nuevas casas de acogida, porque, insisto, son los únicos mecanismos, son los únicos espacios, herramientas que nos ayudan a prevenir femicidios en un país donde una mujer es asesinada cada 27 horas. Muchísimas gracias, asambleísta, muy gentil por acompañarnos y por contarnos, como usted dice, son primeros pasos, pero finalmente son buenas noticias también. Gracias, legisladora, un gusto. Muchísimas gracias, buen día.